Hermano, muy buenas tardes. Quiero saludarlo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos nuevamente para poder seguir el rastro de la palabra de Dios a las profecías y poder descubrir cuál es el futuro que nos atañe a cada uno de nosotros en el tiempo en el cual vivimos. Bienvenido a este tiempo especial con la palabra de nuestro Dios. Una guerra entre Estados Unidos y Rusia será inevitable, dado que ambas potencias se muerden los talones. Esta vez, un ex coronel del ejército estadounidense amenazó a Rusia con una derrota total en caso de guerra. La flota rusa, compuesto de 10 buques de guerra, protagonizó un bloqueo de Gran Bretaña, en respuesta a las amenazas contra Rusia. Irán advierte a Estados Unidos de una guerra mucho peor que en Irak. Se han detectado sistemas de misiles antiaéreos de fabricación rusa, cerca de la planta de enriquecimiento de uranio de Fordo, a 150 kilómetros de Teherán, así como en Natanz. Estamos viviendo los tiempos del fin, estamos viviendo los tiempos predichos en las Santas Escrituras y nos hace bien poder entender las palabras de nuestro Dios en cuanto a estos tiempos y también el poder estar atento a la palabra profética, como dice, más segura. Así que estamos viendo el rol que tiene, por un lado, los Estados Unidos dentro de la profecía bíblica, y también el papel que está desempeñando en estos tiempos finales. Pero estamos nosotros estudiando acerca del papel que va a desempeñar Rusia en la profecía de la palabra de nuestro Dios. Dios ha profetizado un evento futuro, una gran invasión. Pero, y esto estamos recordando un poco las cosas que nosotros vimos en la palabra de Dios, exactamente en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 38 y 39. Y hemos dicho y hemos visto en la palabra de Dios también, no solamente hemos dicho, sino que hemos visto que Dios profetizó un evento que ocurrirá, una gran invasión por parte de una confederación rusa, un eje en ruso, iraní y turco. Para que esto se dé, obviamente, estábamos hablando casi 2500 años hacia atrás, antes de que Rusia se convirtiese en lo que es ahora. Entonces, para que se dé esta invasión, Rusia debía convertirse en potencia e Israel debía regresar físicamente a su tierra, ¿verdad? La escritura dice que volvería a una nación que fue sacada de los montes, una nación dispersa. Entonces, estos eventos futuros solo se pueden cumplir en el actual estado de Israel. Ambas cosas eran casi improbables, pero se dieron. Estos dos hechos nos ubican en el futuro inmediato. Una confederación, dice la escritura, o una alianza que tendrá a Rusia como cabeza y muchas naciones involucradas. Hemos trazado la ubicación de estas naciones con respecto a las actuales y vimos que encubierto bajo ciertos nombres antiguos están algunas naciones como Irán, que justamente cambió su nombre en nuestros tiempos, ¿verdad? Que es Persia. Entonces vemos Etiopía, que es Sudán, Libia también involucrado, Turquía y Armenia. La casa de Togarma, que algunos presumen también que pueda corresponder a Alemania, pero estamos hablando principalmente de un eje entre Rusia, Irán y Turquía, que son las naciones más fuertes. Entonces, otras naciones también musulmanas se unirán, no todas. Entonces, la palabra está hablando acerca de un ataque sorpresivo, de algo que vendrá de repente como nublado, de algo que no solamente será un ejército muy grande, sino que será sorpresivo. Y la Biblia está describiendo también en este mismo capítulo 38 algunos espectadores, Seba, Dedán y Tarsis. Por su ubicación corresponden a países de Arabia Saudita e incluye también a España. Entonces vemos nosotros que hay varias naciones que estarán involucradas y algunas naciones estarán de espectadores que se sorprenderán por lo que va a ocurrir. Entonces, cuando estas naciones suban contra Israel, Dios ha anunciado lo que sucederá. Entonces, hemos dicho que hay
el Mar Muerto esconde enormes riquezas, ¿verdad? Hay muchas riquezas que esconde el Mar Muerto, tanto desde el punto de vista económico, o sea, para hacer negocios, como también desde el punto de vista militar. Entonces tiene elementos radioactivos, tiene mucha riqueza, más que la riqueza que hay comparado a todo el oro que hay en el mundo. Entonces el Mar Muerto tiene muchísimas riquezas codiciables que podrían obviamente levantar a una nación como una potencia. Entonces toda esta riqueza va a ser sencillamente deseada o codiciada por Rusia, que estará a la cabeza. La Biblia dice que se levantará para ser cabeza al final del tiempo. Y las escrituras nos dicen qué es lo que sucederá. La Biblia dice que habrá un fuerte terremoto que conmoverá las potencias de las aguas, va a conmover la tierra también, y o sea, va a ser una especie de maremoto, terremoto, y también obviamente va a estremecer a los seres humanos. Vemos que también en este pasaje la ira de ellos va a ser tan grande. La Biblia dice que la espada de cada cual será contra su hermano. Es decir, al verse frustrados sus planes de destruir a Israel, ellos mismos se eliminarán. La Biblia también nos dice en este pasaje de la forma como serán heridos por Dios después de la ira. También ellos de autoeliminarse entre ellos, habrá un fuerte terremoto, ¿verdad? Lo que vimos, un fuerte terremoto que va a sacudir todo y que va a estremecer la tierra. Y la Biblia también nos dice que ellos van a ser heridos con peste. Esta palabra en el hebreo habla de una enfermedad contagiosa que se propaga rápidamente y que causará la destrucción de parte de esta confederación. Tal vez alguna arma bacteriológica que pretenda ser usada se les escape de las manos y les llene de llagas. La Biblia dice que Dios va a litigar desde el punto de vista judicial, es decir, es tiempo de su juicio. Dios dice: litigaré contra él con pestilencia y con sangre. Entonces, la Biblia también describe que habrá una fuerte lluvia torrencial, una lluvia eléctrica, una lluvia ácida con piedras de granizo y lluvia de fuego y azufre. Entonces esta lluvia de fuego y azufre solo se puede producir si se queman depósitos de carbón o petróleo. Entonces vemos que hay ciertas características o ciertos medios que van a ser usados, elementos del mismo ambiente, elementos naturales, la misma gente y del subsuelo y del cielo contra este ejército. Entonces el verso 23 de este pasaje dice: y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Es decir, no va a quedar dudas de que Dios fue quien salvó a Israel, ni en el mismo Israel, ni en sus enemigos. Aparentemente, antes de que Rusia invada Israel, Estados Unidos ni Reino Unido no intervienen por alguna razón desconocida. No sabemos si su rol, su papel terminó, pero Dios mismo, sin ayuda, va a destruir al ejército ruso y demás naciones islámicas confabuladas. No todas, obviamente, pero las que se confabulen en esta gran batalla profetizada en las Escrituras, en el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel, como la batalla de Gog y Magog. La pregunta para nosotros es: ¿cuándo ocurrirá esto en la línea de acontecimientos futuros predichos por la santa palabra de Dios? ¿Cuándo tomarán lugar estos eventos futuros? Y eso es lo que nuestro deseo, digamos, es reunir todas las evidencias de la palabra de Dios para poder entender la ubicación y cuándo podemos nosotros decir con mayor certeza cuándo ocurrirá. Y alguna vez dijimos que cuando andamos en terreno profético no andamos todavía en un terreno, o digamos así, tan definido. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, muchos elementos en la palabra de Dios que nosotros necesitamos considerar, y algunas pueden parecer más claras y otras pueden parecer un poco más oscuras. Lo cierto es que este evento ocurrirá. Hablando explícitamente sobre esto, este evento va a ocurrir. Entonces tenemos algo que está predicho en la palabra de Dios. Dios va a juzgar Rusia, no solamente por este intento. Rusia tiene un papel y tuvo un papel crucial en el mundo en cuanto
alimentar el comunismo, el ateísmo en la tierra, entonces, y su oposición a Dios. Entonces, vamos a ver, Dios, obviamente no tenemos nosotros como seres humanos todos los elementos de juicio, pero Dios se va a encargar hacia el final del tiempo, digamos así, de traer este juicio, y Dios conoce todas las cosas, así que podemos confiar en la justicia de nuestro Dios. Y vamos a ir a la palabra, al capítulo 39. Dice allí el verso 2: y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Está refiriéndose a los altos del Golán, que es la frontera siria, a pocos kilómetros de su frontera. Y Dios está diciendo que Dios va a traer allí: te voy a quebrantar, te voy a conducir, te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Nuevamente, Dios está hablando acerca de este ejército que va a ser traído para ser destruido a los montes de Israel. Noten en los lugares específicos que la Biblia describe. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Dios, lo que Dios está diciendo en esta frase es que Dios los va a desarmar. A Dios no le preocupa el arsenal, no le preocupan las armas que pueda tener una nación, ni los mejores misiles intercontinentales que pueda disponer. Dios sencillamente dice los va a derribar. No es el único lugar ni la única situación en la cual Dios ha intervenido en nuestros tiempos, ayudando a Israel y desarmando o sencillamente redirigiendo los misiles que habían sido lanzados y haciéndolos estallar en algún lugar fuera de ellos. Así que estamos hablando acerca de que así como Dios intervino en el tiempo pasado, Dios también va a intervenir en el tiempo futuro. Dios va a intervenir de manera directa en la nación de Israel. Ahora dice el verso 4 de esta escritura: sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueren contigo. A aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Dios está diciendo que todos aquellos que fueren contra Israel en aquel tiempo, que fueren los componentes de este ejército, van a ser derribados, van a morir, van a caer. Caerás tú y tus tropas y los pueblos que fueren contigo. Obviamente todos aquellos que los secundaron. Todo este enorme ejército va a caer allí en las montañas de Israel y va a ser presa de animales, de aves y de todo. Y Dios dice, Dios lo ha dado sus cuerpos de ellos como comida. Serán banquetes de buitres. Los animales van a comer carne humana hasta saciarse. El verso 6 dice: y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Ahora, noten ahí cómo la figura cambia un poco, y eso es algo que nosotros tenemos que leer o entender poco a poco mientras vamos siguiendo la palabra de Dios. Dice allí: y enviaré fuego sobre Magog. Ahora la figura cambia hacia la tierra de Magog. Entonces nota ahí, dice, no solo, es decir, no solo van a morir los soldados que estén invadiendo Israel, pero fuego va a caer sobre Magog, que es a la luz profética corresponde a Rusia. Entonces fuego caerá sobre toda Rusia, sobre sus muchas ciudades rusas y naciones que estén confabuladas. Dice la Biblia: fuego enviaré sobre Magog, ya no dice sobre Gog, y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, no solamente morirán los que están involucrados directamente en esta invasión, los soldados, sino que también Dios traerá su juicio a sus gobernantes. Entonces una gran calamidad atómica va a ocurrir en estas ciudades, países de donde vienen los soldados invasores. Dios va a traer su juicio también a aquellos quienes ordenaron esto. Ahora el verso 7 dice allí, y recuerde que cuando esto ocurra estamos ya entrando para entrar en el periodo del juicio de Dios. Dios ahora no está trayendo juicio sobre nadie. Las mismas actitudes de las personas están causando cosas. Va a llegar un momento en que sencillamente Dios va a intervenir en la historia del hombre y traerá juicio, como lo ha hecho en la antigüedad y sobre muchas naciones
Dios permitía que ellos cayesen en manos de sus enemigos como medida de juicio, y vemos eso repetirse, este patrón lo vemos en las Escrituras en el Antiguo Testamento. Dice el verso 7, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Ahora, noten ahí, esas naciones no solo están yendo en contra de Israel, sino están yendo en contra de Dios. La Biblia dice que ellos están profanando el nombre de Dios. Para ellos, sencillamente, Dios no existe, y su Dios no es Dios realmente, y hay muchas, digamos, pensamientos que ellos tienen en cuanto a Dios acerca de la no existencia, y que es algo sencillamente creado por los hombres, y muchas cosas así. Entonces, pero cuando este suceso tome lugar, no va a quedar, o sea, va a ser algo claro, tanto para judíos como para las naciones, de que el que se metió en la guerra fue Dios mismo. Esta batalla, o digamos así, este suceso no dejará ninguna duda de la intervención de Dios en la guerra de Gob. O sea, va a ser al mejor estilo de los tiempos bíblicos, cuando Dios acabó con los enemigos de Israel en un segundo. Dios no les dará tiempo para que reaccionen o para que generen un contraataque. Sencillamente van a ser destruidos. Entonces, todos van a saber que Dios intervino. Todos se darán cuenta de la existencia de Dios y que se metieron con Dios. La Biblia dice que las naciones van a saber que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Va a haber en cierto sentido, como un tipo de despertar, un tipo de la conciencia acerca de Dios, otra vez, del saber que existe un Dios. Entonces Dios va a hacer notorio, dice la Biblia, su santo nombre en medio de Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Luego el verso 8 dice, he aquí que viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado. Es un día en el cual Dios va a traer retribución, un día en el cual Dios va a traer el justo pago por el pecado. Entonces comienzan los tiempos difíciles, ¿verdad? Los anuncios que hablaba nuestro Señor Jesucristo acerca de los dolores de parto. Todavía no es el parto en sí, pero son dolores que están anunciando que el parto viene. El verso 9 dice allí, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Entonces vemos aquí que el armamento, todo lo que está describiendo aquí la palabra, armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano, lanzas, y todo lo que ellos trajeren, es todo este armamento, todo este arsenal ruso, será quemado por 7 años. Dice la Biblia, el fuego durará 7 años. Curiosamente, es todo el tiempo que va a durar el reinado del anticristo. Y acá entra esta oposición, digamos así, o que este hecho pueda ocurrir justo antes del pacto de paz que se firme con el anticristo. O sea, ¿por qué se presenta esto? Porque sencillamente después de la tribulación viene el milenio. Por lo tanto, si esto ocurriese al final de los 7 años, en el tiempo del anticristo, entonces significaría que este fuego estaría ardiendo durante el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso no podría ser. El mundo va a volver a un tiempo de paz y no va a estar enterrando muertos durante este tiempo. Por lo tanto, el ataque tendría que comenzar en este periodo o un poco antes, justo antes de los 7 años. Muy bien, Ezequiel 39:10 dice la escritura, no traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. Entonces noten lo que Israel no va a juntar todo eso para sí.
no va a juntar eso digamos así, como alguien que despoja y hace que este armamento sea parte de su propio ejército, sino que ellos son quemados. Entonces, probablemente después de este incidente se dé lugar a un tiempo de paz, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que todo esto va a ser quemado y ellos van a robar a los que les robaron, y probablemente esta expresión podría aludir al hecho de Israel de recuperar el territorio que les fue robado por los árabes. O sea, lo que puede estar implicando esta frase es que Israel podría extenderse territorialmente. El verso 11 dice allí que Dios les va a dar un lugar de sepultura dentro de Israel. En aquel tiempo yo daré a Magog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes. Pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Es decir, no habrá vuelos humanitarios para repatriar a sus muertos. Allí, en las tierras de Israel, habrá un lugar para que ellos sean enterrados. Ahí sus cuerpos no van a ser llevados a sus casas. Recuerde que incluso el mismo Rusia va a estar bajo fuego. Entonces sencillamente allí se les va a dar sitio para ser enterrados. El verso 12 dice: y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Este es un ejército tan grande va a ser el ejército que vendrá contra ellos. Solo el ejército ruso tiene más de 1 millón de soldados y 3 millones más en reserva. Entonces estamos hablando de un ejército probable de más de 4 millones de soldados, solamente el ejército ruso, sin incluir el ejército iraní, el ejército turco y demás, y las demás naciones que se junten. O sea, el sacrificio va a ser tan grande que se demorarán 7 meses para enterrar a los muertos. Imagínense ahora el olor a pudrición, 7 meses enterrando cadáveres de miles y miles de soldados. Y va a ser no solo un espectáculo espantoso, enfermizo, sino que el olor a pestilencia va a cubrir la nación de Israel. Entonces, hay un pasaje en Joel 2:20 donde dice: y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, que es el mar Muerto, y su fin al mar occidental, que es el mar Mediterráneo. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Ahora dice que su hedor va a exhalar, su pudrición va a subir. Entonces va a ser algo, hasta que acaben, imagínense, hasta que acaben de enterrar al último muerto, 7 meses demorándose, los cuerpos al segundo, tercer día ya se están descomponiendo. Entonces el olor a pudrición, el hedor va a ser algo tan grande, tan horrendo realmente, tanto para la vista, tanto para el olfato, va a ser algo difícil de soportar. Pero la razón, dice la palabra aquí, porque hizo grandes cosas. Obviamente, grandes cosas no está hablando de algo bueno, sino de que él se levantó contra Dios y él trajo el comunismo. Está diciendo que él se levantó contra Dios, trajo el comunismo y su menosprecio contra Dios. Entonces, por sus actitudes de ir no solamente en contra de Dios, sino no solo en contra del pueblo de Dios, sino en contra de Dios mismo. Entonces, todo esto la Biblia está hablando en una sola frase, que él hizo grandes cosas. Ahora, que viene del norte obviamente es Rusia, y está describiendo lo mismo que habla el profeta Ezequiel, de que su pudrición va a subir. El verso 13 dice: los enterrará todo el pueblo de la tierra,
y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Entonces, noten, todos van a participar, el pueblo de la tierra, mucha gente vendrá para enterrarlos. Y dice el verso 14, y tomarán hombres a jornal para que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla, y al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Entonces van a ver tanta gente que, a pesar de que han pasado 7 meses y han enterrado miles y miles de muertos, todavía tendrán que pegar una segunda vuelta para hacer un reconocimiento, a fin de que no queden cadáveres sin sepultar. Van a estar desparramados por todo sitio y van a pasar otra vez revista para asegurarse de que no haya más cadáveres sobre la tierra. Ezequiel 39:15 dice: y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón-Gog. 2 grupos diferenciados con tareas distintas. Unos recorren y señalan los cadáveres, y luego van otros y los sepultan. El verso 16 dice: y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Y tú, hijo de hombre, has dicho Jehová el Señor: di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo: juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes, de toros engordados, todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Entonces, cabe destacar que los cadáveres que van a tener que ser sepultados son los que habrán quedado luego de que los buitres, las aves de rapiña y todas las fieras del campo hayan dejado después de haber comido hasta saciarse. Entonces, lo que entierren va a ser lo que queda. Ya los animales habrán comido y estarán comiendo durante todo este tiempo hasta que hasta que desaparezca carne de los huesos, y solamente, como vimos en los pasajes anteriores, solo huesos encuentren un hueso. ¿Por qué? Porque ya las aves no van a poder enterrar tanto muerto. Entonces las aves van a venir y van a comer y van a dejar al descubierto los huesos, que al pasar luego ellos van a tener que enterrar esos huesos porque saben que provino de un ser humano. Ahora el verso 21 dice: y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Entonces, igual que vimos en el capítulo anterior, capítulo 39 está hablando acerca del mismo suceso, tal vez ampliando un poco más, tal vez reafirmando la misma verdad en el capítulo anterior. Entonces Dios dice aquí que va a poner su gloria entre las naciones, y las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. En otras palabras, nadie tendrá dudas de quién fue el autor de todo esto. Nadie sabrá todos sabrán que fue el juicio de Dios. Noten ahí, el juicio de Dios, verán mi juicio que habré hecho. Entonces todos van a saber que fue un juicio de Dios y que han sido juzgados por sus pecados. El verso 22 dice: de aquí en adelante, o desde aquel día en adelante, sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Entonces, la caída de Rusia marcará un antes y un después en la profecía bíblica. Dios usa la batalla de Ezequiel, de estos capítulos, para hacer que Israel vuelva a él, como ha sido profetizado. Entonces, después del capítulo 40, cuando seguimos leyendo hasta el capítulo 43, Ezequiel nos da detalles de un templo recién construido, de sus medidas exactas y de cómo se debe llevar a cabo el culto en el mismo. El punto interesante para nosotros es que este templo sigue a la confrontación